Continuamos desarrollando la información y vamos ahora a hablar de aumentos. Aumentó, el dólar se dispara, aumentó la nafta, aumentó el gas y ahora, Adrián, ¿qué pasa? La luz, también llega el aumento para la luz, obviamente. En este caso no para los usuarios, sino para los grandes consumidores, porque en marzo ya recibimos todos, en verdad, el incremento en la luz. Bueno, el ente regulador eléctrico dispuso este martes un aumento en la remuneración que percibe Transener y las empresas regionales de transporte troncal con retroactividad al 1 de febrero. La suba, que en el caso de Transener es del 25.16%, es similar al de las otras firmas y solo se trasladará por ahora, sí, pero solo por ahora, a los grandes usuarios industriales que compran directamente a las generadoras. Además, bueno, se conoció hace un par de días el aumento que corresponde al transporte y una fuente del ENRE afirmó que las resoluciones se dictaron justo antes de que Camesa empiece a emitir las facturas de febrero. Atenti, porque ante la advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre la necesidad de ajustar más el gasto público, el gobierno se vería obligado a trasladar por lo menos parte de la suba a toda la demanda. En principio, el transporte tiene una incidencia del 3 al 4% en la factura final de los consumidores, con lo cual un aumento en torno al 25% significaría un alza del 1% en la boleta. Ahora, en mayo. Bueno, 1%. Bueno. Lo anunciamos cuando hicimos la apertura del programa. Tenemos aquí en nuestro piso a quien fue ministro de Salud de la Nación, también embajador de Argentina en Chile, una persona que ha trabajado mucho por la salud pública, el doctor Ginés González García. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. Gracias, un gusto. La verdad, para nosotros también, sobre todo para hablar justamente de una política de salud para salir de la crisis cuando estamos hablando de aumento, cuando el índice de pobreza es tan alto. ¿Cómo se hace, cómo se combina la salud y la crisis? Sí, por supuesto, usted recién hablaba, pero es una tragedia cotidiana. Todos los días hay un número horrible que implica no solo un número, implica detrás del número las tragedias que vienen con todos los incrementos, con todo lo que está pasando. Y con una... Sí, yo la verdad no me lo explico al gobierno, sinceramente no me lo explico. Yo sé que el Fondo Monetario es el que manda, que lo tienen instalado en la propia oficina, pero algunas de estas cosas tienen entes reguladores del propio Estado, con lo cual el impacto brutal, está haciendo todo esto, las tarifas, los peajes, por ejemplo, la energía. Algunos más malos dicen que en realidad muchos de los grupos cercanos al presidente y a veces socios del presidente están muy vinculados con la energía, con lo cual siempre la energía va a tener un tratamiento especialísimo en cada uno de los que son los incrementos. Pero el hecho concreto es que la gente está agobiada, está desesperada, y eso, hablando de salud, también tiene un impacto en la salud. La salud también depende de un bienestar, de una idea colectiva, de creer en el futuro, de hacer cosas para cuidarse, porque el futuro lo necesita uno, y esta gente hace cosas que a mí me mortifican mucho y que tienen impacto sobre la salud. Totalmente. Todos los días están hablando del dólar, como si dependiera todo del dólar, ¿no es cierto? Parece que la suerte de la Argentina está vinculada a cuánto cueste el dólar. Y esa, obviamente, todos los días lo que tenemos es un poco de devaluación, además de las que ha habido terriblemente desde hace varios meses. Pero yo creo que peor devaluación que la de la moneda es la devaluación que hace el gobierno de nosotros mismos, todos los días. En el sentido de no creer más en el futuro, no creer en nosotros, no creer obviamente en una idea colectiva que es una nación, quitarnos las esperanzas. Y eso es muy duro y también repercute sobre la salud, y mucho repercute sobre la salud. De hecho, doctor, desapareció el Ministerio de Salud, lo cual en un país es algo fundamental. Usted tiene razón y ha sido uno de los dolores grandes de mi vida, porque imagínese que yo ese ministerio lo quiero, estuve 6 años ahí. Ese ministerio que hizo Carrillo, pues, no existe país moderno que no tenga Ministerio de Salud, no existe. Pero la verdad, antes de que desapareciera el ministerio, yo diría que el ministerio y su desaparición fue el acto final. Antes de eso había desaparecido la política y habían desaparecido, además de la política, los programas. Fundamentales. Programas que tenían mucho tiempo, que habían sido construidos con consenso, que eran federales,
que nos habíamos puesto de acuerdo. En algunos de ellos me costó un cierto tiempo ponernos de acuerdo, pero una vez que uno logra un acuerdo se convierte en una política de Estado y no en una política de un gobierno. Y por eso que el remediar duró muchos años hasta que llegó este gobierno. Salud reproductiva lo mismo. Bueno, son todos programas que fueron señeros, ¿no? Y lentamente lo fueron estrangulando por déficit financiero, por incumplirlos. Entonces, en realidad ya fue un desangre, digamos, para usar términos médicos, de lo que era el ministerio, y eso generó que en realidad la desaparición fuera el acto final, no el acto inicial, porque como activista, como hecho activo, y como presencia, y como política, y como programa, el ministerio estaba muerto ya, o casi muerto. Estamos viviendo una circunstancia que a mí me da vergüenza decirle y que a veces no la repito mucho. Hoy llegamos a que una de las últimas cosas que hacía la Nación, que es comprar la vacuna, están faltando vacunas en la Argentina, una cosa que es difícil de explicar. O faltan medicamentos para patologías que por ley tienen que estar cubiertos, tipo todas las cuestiones inmunológicas, VIH, Exacto. tuberculosis, bueno, que son leyes viejísimas y que el medicamento... Entonces ya uno no tiene cómo explicar esto, y lo digo realmente, yo no me gusta exacerbar a esto porque ya la gente está demasiado golpeada como para que uno le diga todo esto, pero también es cierto que eso muestra que necesitamos cambiar, y una de las cosas por las que he venido acá es para tratar de conversar con todos los fueguinos en cuáles serían las ideas y qué deberíamos tratar de hacer todos juntos para que la salud sea parte de, ¿cómo decirle?, parte de cómo salimos de la crisis, de que sea no solo el furgón de cola que salimos de la crisis y mejora la salud, sino que sea un poco la locomotora que sirva para salir, ¿no? Doctor, toda crisis económica termina siendo una crisis social con un gran impacto justamente a nivel sanitario. Esto es lo que se vive hoy en nuestro país. Sí, claro, el impacto se ve, a ver, no tanto en la enfermedad, porque la enfermedad demora un poco, es decir, se produce toda circunstancia, por ejemplo, la desnutrición, lo que está pasando con los alimentos, lo que está pasando con la caída del consumo de la leche, lo que está pasando con la inflación de los alimentos, que hay gente todos los días que pasa. Todo eso, el impacto en los pibes se ve dentro de unos años, cuando van a la escuela. Exactamente. O cuando intentan entrar un poco más a categorías superiores educativas. Y una serie de enfermedades de ese tipo no van a aparecer mañana. Entonces, el impacto quizás que más se ve es la desazón de una caída de... la encuesta esta que hizo la UCA hace 2 o 3 días, la publicó, esta que hace permanentemente, tiene muchos datos y todos horribles, pero uno que a mí me impresionó mucho es que preguntado en los hogares, el 20.4% de los hogares dicen no haber podido comprar un medicamento que estaba prescripto. Un quinto de los hogares de la encuesta. Eso muestra realmente lo que, cuando uno tiene un quiebre acceso a una cuestión tan esencial para la gente toma al medicamento como el principal instrumento para curarse. No tanto cuidarse, no, pero curarse sí. Entonces, cuando uno se le corta el acceso, cuando se cayó la venta de recetas en la provincia de Buenos Aires a 100.000 por día, se cayeron. Son gente que tiene a lo mejor enfermedades crónicas, por ejemplo. Exactamente. Y la enfermedad crónica al otro día no se da cuenta uno que dejó de tomar el medicamento. ¿Por qué? Porque, bueno, un hipertenso al otro día deja de tomar, la presión se le va para arriba, pero la consecuencia de la presión para arriba se ve un cierto tiempo después. Un diabético lo mismo. ¿Está claro lo que digo? ¿Y esa consecuencia dónde va? ¿Termina yendo al hospital? O sea, digo, termina un tiempo después empeorando la salud, produciendo que sea un accidente cerebrovascular evitable o una muerte evitable, por supuesto. Por ejemplo, en el caso de la hipertensión que termino de decir. No, es feo. Por eso creo yo que más que mirar el pasado y lo desaguisado que hace esta gente y las cosas terribles que pasan cada día, hay que pensar, ya mirar el futuro, hay que ver cómo salimos de esto y cómo tratamos de sacar a la salud en un momento que está en urgencia, estamos en urgencia. Sin embargo, doctor, disculpe, pero sin embargo, en la jornada de ayer en Córdoba, el presidente le pidió a todos los argentinos aguantar, que aguantemos. ¿Cómo aguantamos con la salud? En juego. No, yo respeto a la autoridad presidencial y no voy a decir lo que se me ocurre así medio... Pero bueno, yo creo que el presidente viene macaneando tanto últimamente y vendiendo optimismo en circunstancias que por lo menos debería ser un poco más discreto, pero bueno, también ayer fue el jefe de gabinete al Congreso y dijo que estaba todo fenómeno. Viven en otro lugar, en otro país, en otro mundo, porque una de las peores cosas no es hacer mal las cosas, sino además no tener ninguna autocrítica y no cambiar. Cuando el presidente dice, que le preguntaron hace 2 días, no ayer, ¿qué haría el año que viene si lograra quedarse? Haría lo mismo, pero más rápido, dijo. Doctor. Con lo cual...
la esperanza es nula, ¿no? Es nula con respecto a los cambios o a las cosas que creo que la mayoría de los argentinos estamos viendo que tienen que cambiar. Totalmente. La pregunta tiene que ver, en este caso, usted habló de recortes, de medicamentos, en este caso los jubilados, cómo están sufriendo también esta ausencia de poder comprarse los medicamentos y el PAMI cómo está actuando en consecuencia. Bueno, ¿cómo lo analiza desde su punto de vista como exministro de Salud? No, cualquier dificultad en el acceso es horrible. El PAMI siempre tuvo un sistema muy generoso de acceso a los medicamentos, de los mejores del mundo, y hoy eso está disminuido, evidentemente ha disminuido, no solo porque cesa la financiación, sino porque hay una pelea absurda del gobierno por intereses propios de algunos integrantes del gobierno, lo digo con nombre y apellido, señor Quintana, Pharmacity. Hay una disputa terrible, no solo con los farmacéuticos, sino con la industria argentina, con la industria local. Entonces, en esa disputa quedan cautivos los jubilados, que pierden beneficios, tienen que pagar de su bolsillo, además del precio de los medicamentos, ¿no es cierto? Que realmente, miren, antes de ayer, ustedes saben que hay una generación de nuevos medicamentos que cuestan muy caros, viven todos bajo patente, son para enfermedades raras, no es el tema. Ustedes saben que una de mis especialidades, yo soy profesor de política de medicamentos en la universidad. Pero bueno, este medicamento vale $1 millón. Es para chiquitos que tienen una atrofia Exactamente, sí. de médula espinal. Un medicamento muy raro, no demasiado bueno, simplemente frena el desarrollo de la enfermedad, pero no la cura. Pero el medicamento cuesta $1 millón. Entonces, qué sé yo, OSECAC tiene 14 enfermos. Son $14 millones. Claro. Quiebra, pero no, OSDE tiene 19 enfermos. No sé si no quiebra, pero estoy hablando de una de las más grandes, como es OSECAC, de las sindicales, y de una de las más importantes, como es OSDE, de las que son una mezcla de obra social y prepago. Muy difícil sostener Entonces, esta política de salud. En realidad, claro, y también ahí hay un problema, hay falta de política de medicamentos. No. Lo único que hay es una confrontación con la industria. En realidad, si hay que confrontar, uno confronta. Yo he hecho confrontaciones con la industria, pero de ahí a que sea la industria local la enemiga o que los jubilados pierdan derechos, hay cosas. Por eso le digo, en verdad, meterse con el medicamento es meterse con algo que ni siquiera creo yo que es tan importante, pero sí la gente cree que es tan importante. Y sí los médicos. Un círculo bueno, perverso, ¿no? No, sí, los médicos también lo hacemos creer, porque si terminamos 9 de cada 10 consultas, y no es una publicidad de jabones, ¿está de acuerdo? 9 de cada 10. No, pues si 9 de cada 10 consultas termina la prescripción, ¿cómo la gente no va a creer que el medicamento es lo más importante que puede hacer para tomar, para curarse? Bueno, pero en esta O para aliviar un síntoma, ¿no? En esta política perversa también está el despido de los hospitales, el abandono total de los hospitales públicos del Mire, ustedes están en un lugar, de donde hay un esfuerzo enorme provincial, porque lo piensa así, seguramente el gobierno, porque no sé cómo, pero ha decidido darle lo que a lo mejor no le sobra, porque ningún gobierno provincial le sobra, y entonces la salud está verdaderamente todavía como un sistema prioritario. Hay muchas provincias que solas no pueden. El abandono de nación que las dejó, las abandonó, desapareció, hace que tengan más problemas que antes, porque bueno, la enfermedad avanza y por las circunstancias sociales de todo el contexto, pero menos recursos y más transferencia de gente que viene a usar porque no puede la obra social o porque perdió el trabajo o porque no tiene un dinero para pagar el medicamento. Y se encuentran muy mal. O sea que la salud colectiva, sea pública o privada, está muy mal. Entonces, no digo que esto sea un lugar, un lecho de rosa, porque en ningún lugar siempre en salud falta algo. Pero están, con suerte, o de estar en un lugar donde siempre ha sido prioridad y sobre todo sigue siéndolo, con expansión. Por ejemplo, no hay lugar en la Argentina donde se esté pensando en ampliar el hospital, como acá que se está trabajando en eso. Lo público está aguantándose a ver si resiste y con lo que puede, pero hacer algo nuevo, nada. Es más, está viendo cómo deja de hacer cosas. Por eso digo, y creo que tenemos que volver a ese espíritu, porque ¿qué pasa? A veces los políticos, mirando las encuestas, como ven que salud no está puesta arriba, claro, en primero está inflación, segundo está desempleo, tercero está inseguridad, bueno, son cosas graves también, nada, vamos a negar. Sí, no, por supuesto. Pero los políticos creen que salud está la última. Y este gobierno, este gobierno nacional, ha dejado en la retaguardia total a la salud como último orejón del tarro, como dirían en la calle, y eso se nota. Entonces las provincias se encuentran muy solas.
Porque, por ejemplo, antes había programas, bueno, era algo que daba Claro, Nación, que no lo sí. hacía la provincia, que no tenía que hacerlo. Y eso hoy le ha puesto a las provincias una responsabilidad, no solo de financiera, que tienen que asumirla mucho más, sino una cosa es trabajar juntos, hacer una política, un plan nacional, tener una rectoría del sector público sobre todo el funcionamiento, y otra cosa es 24 tribus haciendo lo que pueden. En este marco, doctor, usted cuando comenzamos esta charla decía que venía a hablar con los fueguinos para unificar criterios, para ver cómo se trabaja, cuál es la base que usted propone justamente en este marco Claro. tan difícil. Yo, mire, no tengo ninguna receta, así que diga, 2 más 2, 3, no, son mentiras, por eso no, no. supuesto. Pero yo voy a recurrir, o intento recurrir a una vieja receta. Yo tuve el honor y la dificultad de asumir en principio el 2002. La Argentina estaba descalabrada, desquiciada, quebrada, y además sin fe en nada ni en nadie, que se vayan todos, era lo único que se va. Y ahí construimos con una política con todos y para todos. Entonces la idea primera es trabajar en la unidad, trabajar en sumar debilidades, porque a ninguno le sobra nada, buscar la construcción por consenso de las políticas, establecer prioridades. Todo no se va a poder hacer al principio, pero sí ponernos de acuerdo en con qué empezamos en la emergencia a recomponer, y después ya de un primer periodo de trabajar en esto, un segundo periodo de tener un poco más una visión estratégica. Como la verdad hice yo, hasta el 2004 no hice el Plan Federal de Salud, hasta el 2004 hice programas de emergencia. La ley de prescripción por genérico fue del 2000, Sí. la ley de salud reproductiva fue del 2000. Son todos programas, es decir, cómo salimos todos. Después que uno construye una cierta confianza y sale de sacar al ahogado, digamos, el que se está por ahogar del agua, empieza a ver cómo lo viste, cómo lo mejora, y esto es lo mismo. Acá la receta tiene que ser trabajar todos juntos. Acá tampoco puede haber una confrontación del sector público contra el sector privado, tiene que haber una sumatoria. Finalmente, cualquiera que sea público o privado, lo pagó el país, es un recurso que está puesto. Ustedes tienen dificultades por acceder por distancia y lo saben mejor que nadie. Eso genera que uno tenga que hacer mucho más recursos en el lugar para que la gente tenga soluciones en el lugar. Y eso también es importante, tiene que asumir qué hace uno y qué hace el otro. Todas esas cosas se tienen que hacer cuando uno construye un consenso y tiene un proyecto para todos, pero que a su vez todos participen. Y yo creo que la receta es esa, la vieja receta, como le dije antes, es sumar debilidades. Yo usaba una alegoría en ese tiempo, porque las provincias son federales, entonces decían, bueno, nosotros los federales, yo voy por allá, yo voy por acá. Está bien, es un país federal, es más difícil hacer política nacional en un país federal. Entonces la idea era decirles, miren, ustedes conocen los patos salvajes, todos los vimos, sí, todos sí. Bueno, ¿ustedes vieron cómo son los patos en la tierra? Uno va para allá, otro va para allá, uno camina, uno come, otro hace otra cosa. Tienen un libre, Es una una anarquía libertad. absoluta Claro. en el funcionamiento. Ahora, ¿saben qué? Cuando levantan vuelo, van todos al mismo lado y van en formación para tener mejor aerodinámica. Y esto es así, cuando tengamos un objetivo lo ponemos todos juntos y vamos todos ayudándonos, ¿no? Absolutamente. Doctor, la pregunta tiene que ver en este caso con la despenalización del aborto, hablando precisamente de esta política de salud. Esto que se ha discutido durante mucho tiempo en el Congreso, en el Senado, bueno, no tuvo quizás un resultado eficiente, pero también, ¿qué pasa en Tucumán? ¿Qué pasó con este caso de esta niña que fue violada por su abuelo? Varios casos de Y menores. la familia Pero pidió que se le practique un aborto por su edad, por su riesgo de vida, y finalmente dio a luz, finalmente tuvo este bebé, y se creó todo una compleja opinión y análisis de parte de médicos, de parte de mucha gente que estaba a favor y en contra. ¿Cómo actúa el Estado Nacional frente a este caso? ¿Podemos hablar de una buena implementación de políticas de salud, teniendo en cuenta el riesgo de vida que presentaba esta menor? Sí, pero es peor de lo que usted dice, porque no es implementación de políticas, es no hacer respetar la ley, que es peor. Es peor. En general esto, a mí me pasó, hubo 7 casos donde andaban dando vueltas, no cumplían la ley. Y entonces yo digo lo que hice yo, fui a la provincia, armé un lío, en 6 de ellas se resolvió en la provincia y en otra no lo pude resolver en la provincia, la saqué a la nenita y la llevé a otra provincia. Es decir,
estamos hablando ya no de lo que quisiéramos o lo que debiéramos ser, como la ley que usted recién mencionaba. Estamos hablando de leyes que tienen 100 años, acordadas de la Corte Suprema, con aclaraciones, con todo lo que se le ocurra, en donde una provincia, en sus distintos poderes, tanto el Ejecutivo, pero también el Legislativo, y también la Justicia, por una fiscal que hizo una presentación en contra de los 2 médicos que actuaron, está fuera de la ley. Entonces, al cumplir la ley, inclusive va a ser la primera cuestión que va a tener que enfocar el próximo gobierno en ese tema, porque realmente hay lugares que yo no sé en nombre de qué Dios ni de qué religión puede ser tan crueles con una nena como con esta nena de 11 años. Contra todo esto, no solo la cuestión legal, contra todo lo que dice la ley argentina, todo lo que dicen los tratados internacionales, sino vuelvo a decir, con el sentido común de no ser crueles. Lo mismo pasó en Jujuy 2 semanas antes, y lamentablemente estos son los más ostensibles, pero esto pasa lamentablemente en unas cuantas provincias en donde directamente hay primera y segunda categoría, porque este es un tema que existe y existe hace muchos años. Exactamente, doctor, y en este marco, ya para ir cerrando, usted fue uno de los oradores principales cuando se debatió en el Senado y en diputados la ley de aborto, que no salió. ¿Qué se espera para este año? ¿Cuál es su opinión sobre esta ley? No lo sé. Mire, yo creo que va a ser parte del debate político preelectoral. Eso inclusive el movimiento de mujeres, que es una de las cosas más importantes que han surgido por la energía y por la magnitud que tiene en la política argentina en los últimos años, con mucha participación de jóvenes, va por supuesto, a trabajar en este tema. Lo que no sé es si en la agenda del próximo gobierno, al principio, en una Argentina tan confrontada, en una Argentina donde la estimulación del odio entre nosotros es parte de la política del gobierno, este tema que se ha convertido en tan polar, debiera ser un tema inicial. No sé si me digo, todos saben qué pienso yo, todos saben, lo he dicho siendo ministro, me costó algunas cositas, pero no tengo nada que aclarar de cuál es mi posición. Pero viendo la globalidad de la Argentina y viendo este terrible odio que se ha fomentado entre los argentinos, ¿por qué este gobierno lo mantiene el odio contra alguien? Si, por ejemplo, mañana la expresidenta dice que no se presenta, yo no sé de qué se agarra el gobierno para seguir, la verdad, porque no le queda nada. Porque por acción, por conquista, por decir la verdad, por mejorar, todos los días una mala noticia y un empeoramiento. Entonces quiero decir, hay que tratar de evitar al principio de gobierno y juntar. Entonces yo, obviamente, de ahí a que me hagan caso va a pasar seguramente mucho, pero yo no sé si pondría el tema en la agenda del primer día. ¿Entienden lo que digo? Yo creo que en la agenda del primer día tiene que haber temas que tengan más consenso. Yo creo que la ley va a salir, yo creo que es inexorable, que es parte de la evolución de los estados modernos, que el mundo desarrollado la tiene en todos lados y de todas las formas, que esto solo queda en algunos pequeños países tribales de África y algunos países fanáticos, que nosotros somos una democracia, no una teocracia, o sea que nosotros respetamos todas las religiones, pero de ninguna manera puede estar la religión por encima de la ley civil. Así, creo que en esto fervientemente, pero y espero que por lo menos haga una conciencia colectiva de 2 cosas que sí nos están haciendo, que es los programas de salud reproductiva con toda la estructura de prevención y el cumplimiento del aborto no punible tal como está establecido hoy en la ley argentina desde hace mucho tiempo. Esas 2 cosas hoy no se están cumpliendo. Entonces, también primero hay que empezar fuerte a hacer cumplir esto, que tenemos todo el marco legal. No necesitamos ningún debate, no necesitamos ningún combate. Que nadie apruebe nada. Ningún combate, esto hay que hacerlo. Y es la manera no se puede dar ni en contra, porque prevenir el embarazo no deseado es prevenir la posibilidad de un aborto futuro. Exactamente. Así que creo ahí que tenemos un buen trabajo para hacer, no abandonando la causa, pero empezando por lo que podemos hacer inicialmente, como le decía antes, ¿no? Doctor, ha sido un placer. Vamos a recordar porque vale seguir escuchándolo. Podríamos seguir todo el programa, pero lamentablemente tiene otras ocupaciones que realizar en las próximas horas. Se va a estar presentando hoy a las 5 de la tarde. Así que en un ratito nada más para poder ir a disfrutarlo. Y también mañana en Río Grande, también a las 5, en el Zoom del Yaganes. Así que la invitación está hecha. Realmente... Me explotan acá en Tierra. Todo el tiempo. Bueno. Y esperemos que nuevamente... Gracias a ustedes, un gusto grande de haber estado con ustedes. Por favor, un gusto, doctor. Y gracias a ustedes de estar con la gente de Ushuaia
en este mediodía. Muchísimas gracias. Un placer realmente. Muy bien, vamos, después de esta excelente charla, vamos a una nota, vamos a seguir con actualizados, si le parece bien. Dígame, señora Alejandra. Vamos a hablar precisamente de esta posibilidad de poder capacitar a los emprendedores de la provincia a través de un programa de parte del Ministerio de Desarrollo Social. Vamos a compartir la palabra, si te parece, Miriam. Me parece bárbaro. De Gabriel Acosta, quien es secretario de Desarrollo de la provincia. Exactamente. Manejo de alimentos, pedido por los emprendedores, manufactura. Vemos la nota. Prácticas de manufacturas de alimentos. Esta capacitación nació a partir del pedido de los mismos emprendedores que trabajan habitualmente con nosotros, tanto en la Expo como en las ferias, o que en algunos casos les hemos dado algún tipo de herramientas para poder ayudar a su emprendimiento. Y uno de los requerimientos de ellos es la capacitación en todo lo que tiene que ver con esto, ¿no? Las buenas prácticas de manufactura de alimentos. Se hicieron 2 capacitaciones en Río Grande con muy buena convocatoria y la gente con muy buena predisposición. Por eso surgió la necesidad de realizarlo hoy acá en Ushuaia, y hay más de 25 personas que están capacitándose. Y para nosotros en el Ministerio de Desarrollo Social es importante, sobre todo con los emprendedores de alimentos, tener en cuenta los cuidados que deben tener para la salud de la población. Esta es una de las que venimos realizando, ya hace 3 años que venimos realizando capacitaciones. Hemos realizado distintas capacitaciones, por ejemplo, en monotributo social, en todo lo que tiene que ver con marketing, en el uso de las tecnologías. Bueno, esta es una nueva, esta es específica para, como decíamos, para aquellos emprendedores que se dedican exclusivamente a lo que es alimentos, que requiere una especificidad distinta a los demás, porque, bueno, vuelvo a repetir, que tiene que ver con todo el cuidado de la salud que eso implica, y para nosotros es muy importante, lo tenemos muy en cuenta, y por suerte siempre nos acompaña el Ministerio de Salud en estos temas. Ahí estaba la palabra del licenciado Gabriel Acosta compartiendo con nosotros esta capacitación que se realizó para los emprendedores. Así. ¿Les parece bien? ¿Vamos a una pausa, chicos? Por supuesto. Muy bien, vamos a una pausa, enseguida volvemos con más actualizados. No te muevas, enseguida seguimos. Hasta las 3 de la tarde estamos con vos.